septiembre de 2026. Esa es la fecha límite que la inteligencia militar de Ucrania afirma que Putin fijó para la caída del Donbass. Putin vive en un mundo de fantasía. La única manera en que esa fecha límite tendría un atisbo de realismo sería si la ofensiva de primavera y verano de Rusia estuviera saliendo según lo planeado. Te adelanto, no es así. Ucrania tiene acorraladas a las fuerzas rusas, pues la ofensiva de verano colapsó antes de iniciar. El ejército de Rusia está siendo destrozado y las pérdidas son históricas. El impacto en la ofensiva de verano es devastador. Rusia no había sangrado así desde la Segunda Guerra Mundial. No importa cuánto lo desee Putin, este verano no va a estar ni cerca de conquistar el Donbass. Esto era lo que debía ocurrir este verano. En primavera, Rusia lanzó una gran ofensiva centrada en el cinturón de fortalezas de Donetsk. Esa concentración de 4 ciudades, que se extiende unos 50 kilómetros por el extremo más alejado de Donetsk, es lo último que impide que Rusia reclame el Donbass. Así que el objetivo ruso para la primavera era simple: lanzar ataques por miles para debilitar el cinturón de fortalezas, preparándose para el verano, cuando el cinturón caiga y se pueda alcanzar el objetivo de tomar el Donbass para septiembre. El problema de Putin es que para que su plan funcione, Rusia necesita un ejército en perfectas condiciones. El cinturón de fortalezas recibe su nombre porque es letal para cualquier ejército lo bastante estúpido como para atacarlo. Así que Rusia ha estado atacándolo, y le ha ido muy mal. Una primavera difícil ha dado paso a un verano que no va como Putin esperaba. El ejército ruso está siendo destrozado. Las cifras de mayo nos muestran todo lo que necesitamos saber para ver que la ofensiva de verano se ha derrumbado antes incluso de comenzar. Empecemos con el personal. En un informe del 2 de junio, Ukraine Today reveló que los ocupantes rusos en potencia sufrieron 33.760 bajas en mayo. Eso se traduce en 1.089 bajas por día. Esto no es exactamente un récord para 2026. Rusia ha tenido meses peores en mayo de 2026. Sin embargo, hay una proporción que explica por qué mayo ha sido tan malo y prepara a las fuerzas de Putin para una caída en verano. Antes de eso, mayo no fue un caso aislado para Rusia. Esta tasa de bajas sigue a 2 meses con pérdidas mensuales superiores a 35.000. Según United 24 Media, Rusia perdió 35.351 soldados en marzo, seguido de 35.203 tropas en abril. Los 33.760 de mayo en realidad representan una mejora para las fuerzas de Putin, por más loco que eso suene. Aún así, todo esto significa que en los primeros 5 meses de 2026, Rusia ha perdido alrededor de 130.000 de sus soldados. Estas cifras no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. La situación para Rusia empeora. Ya mencionamos una proporción antes. Ukraine Today tiene datos interesantes que muestran lo mal que le fue a Rusia en mayo. Dice que las fuerzas rusas capturaron solo 88 kilómetros cuadrados de Ucrania ese mes. Pero Ucrania también contraatacó. El ejército ucraniano liberó 68 kilómetros cuadrados, dejando a Rusia una ganancia neta de 20 kilómetros cuadrados. Hagamos las cuentas. Si divides 33.760 personas entre 20 kilómetros cuadrados, obtienes 1.688 soldados rusos, muertos o heridos por cada kilómetro cuadrado que Rusia realmente arrebató a Ucrania en mayo. Putin ha comprado territorio con la sangre de su gente, pero esta cifra es absurda. Y esto podría ser incluso el mejor escenario para Putin. Según Interfax, Rusia tuvo una ganancia neta aún menor de lo que sugiere Ukraine Today. A pesar de incrementar sus operaciones de asalto en un 37.5% en mayo, lo que representa más de 7.000 ataques contra posiciones ucranianas, Rusia solo obtuvo una ganancia neta de 14 kilómetros cuadrados según Interfax y datos de Deep State, organización de análisis militar de fuentes abiertas. Al calcular con esta baja tasa de avance, resulta que hubo 2.411 soldados rusos por cada kilómetro cuadrado que Rusia ganó en mayo. Eso no solo es humillante para Putin, eso es catastrófico para la ofensiva de verano. El objetivo de lanzar más de 7.000 asaltos en mayo y miles más en primavera era tomar territorio suficiente para que Rusia pudiera atacar el cinturón de fortalezas de Donetsk. Eso era clave para el plan. Pero Rusia ha logrado tan poco que el verano se pasará logrando avances mediocres ante una defensa que está destrozando a su ejército. Rusia tampoco puede decir que le fue bien en marzo y abril. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, Rusia solo logró una ganancia neta de 23.04 kilómetros cuadrados de Ucrania en marzo, sin contar los intentos de infiltración que no producen un control real sobre el territorio. En abril, Rusia sufrió una pérdida neta de 116.01 kilómetros cuadrados.
Si juntamos todo esto, significa que Rusia en realidad ha perdido alrededor de 80 kilómetros cuadrados durante la primavera. Así está Rusia en verano. Perdió territorio y unos 100.000 soldados muertos o heridos en 3 meses de primavera. Comparar esto con el avance de Rusia en 2025 hará llorar a Putin. Ukraine Today dice que Rusia estaba ganando entre 400 y 500 kilómetros cuadrados por mes en la primavera de 2025, por un número similar de bajas. No es impresionante. Rusia avanzaba muy lento incluso entonces. Ahora la tasa de avance ni siquiera puede presumir de eso. La situación dio un giro. Rusia está perdiendo territorio mientras sigue sacrificando a miles y miles de sus soldados. Solo en mayo, la tasa mensual de captura territorial cayó casi 25 veces considerando las ganancias territoriales netas. Rusia no había sufrido tanto desde la Segunda Guerra Mundial, donde finalmente fue parte del bando ganador. Lo ocurrido en primavera no debería sorprender a Putin. Desde enero, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, indicó que el ejército ruso tuvo más bajas que cualquier otra potencia desde la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, las bajas rusas en la guerra sumaban cerca de 1.2 millones. Ahora se acerca a 1.37 millones, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Rusia ha tenido la tasa de bajas más alta entre grandes potencias desde la Segunda Guerra Mundial y su ejército ha mostrado un desempeño deficiente, con avances muy lentos y poco territorio ganado en los últimos 2 años, según el CSIS en enero. Desde entonces, los secuaces de Putin solo han empeorado. En personal y territorio, Rusia ya tuvo un mal inicio en la ofensiva de verano. Rusia buscaba territorio para lanzar asaltos contra el cinturón fortificado de Donetsk. No tiene ese territorio. Rusia también necesitaba soldados para continuar con la estrategia de desgaste que tanto le gusta a Putin. Más de 100.000 perdidos en 3 meses significa que Rusia tampoco tiene los soldados que necesita. Aún tiene muchas tropas, pero solo envía reservas mal entrenadas a morir en las zonas de aniquilación de Ucrania, lo cual no es una forma de avanzar. Aquí es donde se pone interesante. Si Rusia quiere avanzar estratégicamente contra Ucrania este verano, debe llevar blindados al campo de batalla. Los asaltos mecanizados deben respaldar a la carne de cañón enviada por Putin, por lo que Rusia debe proteger sus tanques para destruir defensas ucranianas. A simple vista, Rusia parece hacerlo, pero no todo es lo que parece. Según las cifras de Ukraine Today, Rusia perdió 63 tanques de batalla principales en mayo. Es un mínimo histórico para Rusia, suficiente para hacer sonreír a Putin. Si no estás prestando atención a lo que realmente está sucediendo en Ucrania, este bajo número de pérdidas haría parecer que Rusia ha adaptado su estrategia mecanizada, hasta el punto en que finalmente está logrando proteger sus tanques contra los drones y armas antitanque de Ucrania. Eso no es lo que pasa. Perder solo 63 tanques no es tan buena noticia, ya que muestra que Rusia no ha usado sus tanques en asaltos. Tenemos una pista de esto en las cifras de territorio que compartimos anteriormente. Si los tanques se estuvieran usando, esas cifras serían mucho más altas. El hecho de que Rusia esté perdiendo terreno activamente significa que no ha encontrado alguna nueva estrategia genial con tanques. Ya no usa los tanques como antes, mérito de la capacidad de Ucrania para destruir el metal ruso. Rusia no se ha quedado sin tanques. Ha perdido casi 12.000 desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Además, se ha hablado mucho del hecho de que Rusia ha estado recurriendo fuertemente a sus reservas de la era soviética para mantener su metal en el campo, y que esas reservas se están agotando. Sin embargo, Rusia todavía está recibiendo tanques. En un informe del 9 de mayo, Euromiden Press informó que aún se entregan tanques T-90M, que Putin considera el mejor tanque de batalla del mundo. Los fabricantes de tanques de Rusia también están produciendo modelos T-80 y T-72, que son versiones mejoradas de las plataformas de la era soviética que Rusia ha utilizado tanto en Ucrania. Rusia también ha sido rápida en hablar sobre su tanque T-14 Armata, aunque ha sido mucho más lenta en llevar ese tanque al campo de batalla en Ucrania. El punto es que se fabrican tanques, pero no al ritmo necesario para reponer las pérdidas que Rusia ya tuvo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué Rusia despliega menos tanques que nunca en la invasión? La respuesta se puede resumir en una sola palabra: miedo. Rusia tiene tanques, pero tiene demasiado miedo de usarlos. Lo vemos en la historia del T-14. En un artículo de julio de 2025, la revista Defense señaló que el T-14 aún no ha hecho su debut en la guerra. El artículo indica que funcionarios rusos retienen el tanque intencionalmente, pues temen mostrar el verdadero desempeño del T-14 tras ver lo que Ucrania le ha hecho al material enviado a su territorio.
En este momento, Rusia puede hablar de cómo el T-14 es uno de los mejores tanques del mundo, y gracias a todo ese discurso, puede concretar ventas a compradores. Si el T-14 tiene fallas, Rusia quiere ocultarlas. Ucrania expondría esos defectos. El T-14, que Rusia mostró en su desfile del Día de la Victoria en 2015, no aparece por ningún lado. No se sabe si ese tanque cumple expectativas, y Rusia no dejará que Ucrania lo aclare al mundo. Ocurre algo similar con el T-90. Aunque es considerado el mejor tanque del mundo y ha combatido en Ucrania, no ha sido el cambio decisivo que Rusia asegura. Se han expuesto fallas. La munición del T-90 se almacena en un carrusel dentro del área de la tripulación. Un impacto en el carrusel incendia todo, envolviendo a la tripulación en un infierno mortal. Se han registrado casos en los que la torreta del T-90 gira fuera de control después de un impacto, lo que resalta un error desastroso en el software del tanque que hace que se vuelva inútil incluso si el T-90 sobrevive a un ataque. Y ese es otro punto. Los T-90 no sobreviven. Entran a Ucrania y son destruidos, como los antiguos modelos soviéticos en los que Rusia ha confiado durante la guerra. A esto se suma que Rusia lanza menos asaltos mecanizados y cuando lo intenta, los lacayos de Putin suelen negarse. En abril pasado en Yarkov, los medios War informaron que las fuerzas rusas se negaban a lanzar asaltos con tanques y blindados por temor a los drones ucranianos. La infiltración en pequeños grupos es la estrategia preferida, pues son más difíciles de atacar con drones que grandes masas de metal en el campo de batalla. El mínimo histórico de 63 tanques destruidos muestra que Ucrania ha eliminado una de las principales ventajas de Rusia en el campo de batalla. Desde una perspectiva de costos de guerra, esto tiene sentido. Un dron que Ucrania fabrica por solo $500 ahora puede destruir tanques que valen millones. El retorno de inversión es inmenso para Ucrania y es devastador para Rusia en términos económicos. En cuanto al verano, todo esto significa que Rusia no va a hacerlo mucho mejor en los meses de verano de lo que hizo durante la primavera. Debe lanzar asaltos mecanizados para intentar tomar localidades ucranianas más grandes antes del plazo de septiembre de Putin para el Donbass. Pero esos asaltos no se están llevando a cabo y cuando se intentan, fracasan. Eso obliga a las fuerzas rusas a hacer asaltos más lentos a pie, tanto para evitar drones ucranianos como para lograr avances reales. El territorio no cae ante un ejército inmóvil. No solo los tanques son un problema para Rusia este verano, la situación de los vehículos tampoco es mucho mejor. Ahora, no pasó nada particularmente especial en mayo en cuanto a las pérdidas de vehículos blindados de Rusia. Ukraine Today informa que Rusia perdió 163 de estos vehículos, una cifra que está en línea con la cantidad de vehículos blindados que Rusia perdía por mes durante el verano de 2025. Si te preguntas por qué Ucrania no rompió récords en este aspecto, los mismos problemas que afectan al uso de tanques por parte de Rusia también aplican a sus vehículos blindados. Rusia solo utiliza vehículos blindados en el frente cuando es absolutamente necesario. Los drones de Ucrania están en todas partes y pueden localizar estos grandes blancos metálicos tan fácilmente como pueden atacar tanques. Sin embargo, los vehículos blindados no son lo importante en la historia del colapso de la ofensiva de verano rusa antes de que comenzara. La verdadera historia ocurre tras las líneas del frente, donde los demás vehículos que usa Rusia son destruidos diariamente. Este aspecto de la estrategia de Ucrania cambia las reglas para el verano. Pero antes de explicar por qué, estás viendo The Military Show. Si el canal te está aportando información valiosa, presiona el botón de suscribirte para asegurarte de no perderte lo que tenemos próximamente. Los vehículos blindados no serán factor importante en verano. Ucrania los ataca cuando los encuentra, pero ahora son casi tan raros en el frente como los tanques. Sin embargo, a decenas de kilómetros del frente, Rusia usa muchos otros vehículos. Camiones, transporte y combustible que llegan al frente. Autos normales se usan para transportar a los soldados rusos de un punto a otro detrás de las líneas. Rusia realiza una operación logística masiva en la retaguardia, esencial para todo lo que Putin quiere que sus títeres consigan este verano. Quizá puedas ver hacia dónde vamos con esto. Mayo ha sido un mes récord para Ucrania en cuanto a la destrucción de los vehículos que forman la columna vertebral de la red logística de Rusia. El 31 de mayo, Ucrania hizo algo extraordinario. Ese hecho estaba oculto entre muchas cifras diarias de Metsa, pero es crucial para la logística rusa. El 31 de mayo, Ucrania destruyó 524 vehículos y camiones cisterna rusos tras las líneas del frente. Ese fue un nuevo récord diario, tras batir Ucrania su marca anterior de eliminar ese tipo de objetivo 2 días antes. El 29 de mayo, Ucrania destruyó 483 vehículos de Rusia.
A fines de mes, las pérdidas de vehículos y camiones cisterna rusos superaban las 8.000, según cifras del 31 de mayo. ¿Por qué esto es importante en el contexto del próximo fracaso de Rusia para lograr sus objetivos en el verano? 2 palabras: bloqueo logístico. Ese es el nombre informal de un programa ucraniano creado para atacar la logística rusa tras las líneas del frente. Eliminar miles de vehículos y camiones cisterna al mes es clave en este programa. La lógica es simple. Rusia utiliza vehículos y camiones cisterna para mover equipo y combustible a los soldados en las líneas del frente y sus alrededores. Al eliminar esos vehículos, menos suministros llegan a los soldados que atacan el cinturón de fortalezas de Donetsk y otras regiones de Ucrania, donde Putin quiere que avancen sus fuerzas. El resultado son las pérdidas y los ridículamente bajos avances territoriales de los que hablamos. No solo las defensas de Ucrania explican el bajo desempeño de Rusia, peor que cualquier otro ejército importante desde la Segunda Guerra Mundial. El trabajo de los defensores de Ucrania es más fácil porque los ataques en la retaguardia privan a las fuerzas rusas de munición y blindados que necesitan para lanzar ataques más fuertes. Ucrania destina fondos a las unidades militares que impulsan esta estrategia. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, se destinaron cerca de $113 millones al programa de bloqueo logístico, y la primera parte ya fue entregada a las unidades que establecieron el estándar para destruir la logística rusa tras el frente. La destrucción de vehículos logísticos rusos es solo una parte de un plan mayor para paralizar la ofensiva de verano. En un informe del 1 de junio, New Voice of Ukraine señaló que esta campaña se extiende tan lejos y tan profundamente que está causando problemas a Rusia en territorios que se supone que están completamente ocupados, incluyendo la región de Donbass en Lugansk y la península de Crimea. El tercer cuerpo de ejército de Ucrania asegura que ahora Ucrania domina los cielos en Lugansk, región que Rusia afirma controlar por completo. En una serie de ataques en Lugansk, los drones de Ucrania penetraron toda la región y pudieron volar lo suficientemente profundo como para lanzar ataques contra objetivos dentro de Rusia, que están a 205 kilómetros detrás de las líneas del frente. Las defensas aéreas rusas no detuvieron los ataques, luego explicaremos por qué. Lo clave es el impacto de que Ucrania destruya constantemente los vehículos logísticos rusos en la ofensiva de verano. En pocas palabras, estos ataques son devastadores. Bloquean los nodos logísticos en territorios ocupados, lo que obliga a Rusia a retrasar el envío de suministros y tropas al frente, incluso si haya rutas alternativas. Ya no existe una zona segura para Rusia en Ucrania. Los drones ucranianos pueden atacar cualquier objetivo, y el récord de vehículos destruidos advierte a Rusia que el verano será desfavorable para sus fuerzas. Ahora vamos con la artillería. Rusia la usa para bombardear posiciones defensivas ucranianas, una estrategia terrestre común. La infantería es apoyada por la artillería, que brinda apoyo de fuego y debilita lo suficiente las defensas de Ucrania para que las tropas en tierra puedan lograr avances. No hay nada revolucionario en la estrategia de Rusia aquí, y es un enfoque que funciona siempre y cuando tengas suficiente artillería. Probablemente ya puedas adivinar el problema que estamos a punto de mencionar. Ukraine Today dice que Rusia perdió 1.993 unidades de artillería en mayo, lo cual es otro récord histórico. Estas pérdidas fueron tan grandes por la estrategia descrita anteriormente. Rusia requiere artillería para apoyar a sus tropas en el terreno. Rusia enfrenta el problema de haber agotado casi toda su artillería moderna. Lo que le queda, según Ukraine Today, es una variedad de artillería antigua de la era soviética, mucha de la cual es remolcada, y parte de la cual es básicamente armamento casero que Rusia está fabricando sobre la marcha. No solo este tipo de armas tiene un alcance de disparo menor que sus equivalentes modernos, lo que significa que deben ser remolcadas mucho más cerca del frente para tener algún efecto, sino que también carecen completamente de movilidad. Los drones ucranianos afectan tanto a tanques y vehículos rusos que los retiran del frente. Imagina el daño que pueden causar a la artillería estacionaria. No hace falta imaginarlo, las cifras lo demuestran. Lo que estamos viendo aquí es el último clavo en el ataúd de la ventaja de artillería que Rusia ha tenido durante gran parte de la guerra y que Putin necesitaba desesperadamente para la ofensiva de verano. En mayo de 2025 surgieron los primeros indicios de que Ucrania empezaba a inclinar la balanza en la guerra de artillería. Ese mes, Pravda sugirió que Rusia empezaba a quedarse sin artillería para el frente. El problema que afectó la estrategia de tanques también estaba presente aquí. Rusia estaba agotando los limitados arsenales de la era soviética que estaban siendo destruidos en Ucrania. Según Pravda, Rusia no producía suficientes sistemas de artillería y cañones para cubrir las pérdidas en el frente. Y, efectivamente, ya habíamos empezado a ver cómo la ventaja de artillería de Rusia comenzaba a disminuir como resultado. En febrero, el comandante en jefe ucraniano, Alexander Syrskyi, informó que la ventaja de artillería rusa
disminuyó de 10 a 2 piezas por cada una ucraniana en partes del frente. Los drones ucranianos eran la principal razón y desde entonces han destruido la artillería rusa. La artillería todavía juega un papel en el campo de batalla moderno, pero los drones que vuelan por miles hacen que sea mucho más difícil para la artillería disparar sin revelar su posición. Cuando un operador de dron localiza una unidad de artillería rusa, solo puede ganar el dron rápido frente a un sistema soviético casi inservible. La artillería siempre pierde. La escasez iniciada en 2025 y la incapacidad de Rusia para detener los drones ucranianos hacen que las pérdidas récord de artillería rusas en mayo sean aún más devastadoras. Rusia no recuperará ni repondrá estas unidades. Cuando llegue el verano, la falta de apoyo de fuego que resulta de que Ucrania haya destruido tanta artillería rusa realmente va a pesar mucho. Ya vimos las enormes pérdidas de Rusia y sus mínimos avances en primavera. Nada de esto mejorará para Rusia conforme la guerra avance en el verano. Está bien, podría pensar Putin. La artillería no está donde necesito que esté, pero Rusia todavía tiene muchos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes que podemos usar para brindar apoyo de fuego y golpear la retaguardia de Ucrania. ¿Pero es realmente así? Las pérdidas de MLRS en mayo igualaron las de la contraofensiva ucraniana de 2023, mostrando que Rusia tampoco podrá confiar en estos sistemas para su invasión de verano. Según Ukraine Today, Rusia perdió 63 unidades de MLRS en mayo. Esa es la cifra más alta de pérdidas mensuales de MLRS desde 2023 y solo es superada por las 67 unidades que Rusia perdió en julio de 2023 y las 66 que perdió durante otra ofensiva masiva en noviembre de 2023. Como con la artillería rusa, desde 2024 se notaba que los sistemas MLRS no lograban el impacto que Putin requería. A finales de ese año, UAWI informaba que Ucrania había destruido la cifra más baja registrada de MLRS rusos. Eso importaba por la misma razón que el récord mínimo de destrucción de tanques de mayo de este año era una señal de que Rusia se estaba quedando sin un sistema crítico que necesita para avanzar en el frente. La disminución de MLRS indica un agotamiento importante en las reservas de armas rusas. Es una señal seria, ya que la artillería de cohetes ha sido una de las principales herramientas de presión rusa, dijo UAWI entonces. Además presentó un segundo informe en diciembre de 2024, indicando que hasta el 13 de diciembre no se había perdido ninguna unidad rusa de MLRS. Nuevamente, eso fue una señal del agotamiento de los arsenales de la era soviética. Para mayo de 2026 se han destruido cifras récord de unidades MLRS. Eso indica que Rusia pudo recomponer sus reservas de MLRS para la ofensiva de verano de 2026, ¿cierto? No puedes tener cifras récord de destrucción sin que Rusia despliegue más unidades, es cierto, pero los números no muestran todo. Las unidades de MLRS que Rusia está llevando al frente en la primavera y verano de 2026 están muy lejos de aquellas que tenía en 2024 y antes. Ukraine Today revela que muchos MLRS que Rusia usa son variantes caseras de sistemas soviéticos incapaces de competir con los drones ucranianos. Si no son estos MLRS improvisados, las fuerzas rusas usan sistemas tipo 75 norcoreanos. Las unidades MLRS de 170 milímetros son remolcadas, lo que complica evitar el constante enjambre de drones de Ucrania. Ni siquiera son los mejores MLRS que Rusia recibió de Corea del Norte. Cuando comenzaron las escaseces, Corea del Norte envió unidades MLRS de 240 milímetros para complementar las reservas rusas. Fueron destruidos. A Rusia solo le quedan los más débiles tipo 75, y tan desesperada por aprovecharlos, los monta en sistemas robóticos terrestres para darles movilidad. Estas ideas pueden parecer innovadoras, pero las cifras récord de unidades MLRS destruidas en mayo muestran que no funcionan. Las pérdidas que hemos cubierto muestran un fracaso histórico de Rusia para mantener el equipo necesario para su ofensiva de verano. Si sumamos estas pérdidas de equipo a la alta tasa de bajas y el lento avance ruso, Rusia no tiene cómo lanzar la ofensiva que arrase el Donbass, que debería colapsar la región para septiembre. La ofensiva de verano fracasó antes de empezar. ¿Cómo podría Ucrania empeorar esto para Rusia? Ya lo insinuamos, destruyendo las defensas aéreas rusas. En mayo, Ucrania destruyó 42 defensas aéreas rusas. No es una cifra récord, pero es la más alta en un mes desde junio de 2024, cuando Rusia perdió 59 unidades de defensa aérea por ataques ucranianos. Lo que vemos aquí es un crescendo en la campaña sistemática de Ucrania para eliminar la mayor cantidad posible de sistemas de defensa aérea en los territorios ocupados.
La campaña inició antes de que Rusia lanzara la ofensiva de primavera, que buscaba avances en verano. Ucrania ha intensificado la destrucción de defensas rusas desde el año pasado. Entre marzo y el 10 de mayo, Ucrania destruyó 37 sistemas de defensa aérea rusos, equipos de guerra electrónica y radares, el doble de lo que destruyó en octubre de 2025, informa el Keypost. Ucrania repitió la hazaña en mayo y sumó 5 más, lo que trae malas noticias para Rusia este verano por una razón simple. Sin defensas aéreas, Ucrania puede lanzar ataques de mediano y largo alcance. ¿Recuerdas los ataques récord de Ucrania a vehículos rusos en mayo? ¿Y qué hay de los recorridos que hicieron los drones de Ucrania en los cielos de Lugansk, que llevaron al tercer cuerpo de ejército a proclamar que Ucrania ahora domina los cielos de Lugansk? Estas hazañas no serían posibles sin que Ucrania iniciara primero una campaña para destruir las defensas aéreas rusas. Cada sistema derribado abre un corredor aéreo que Ucrania puede usar para atacar la retaguardia ocupada y Rusia misma. Esos ataques debilitan la maquinaria de guerra rusa. Eso se refleja en la logística que ya discutimos. Cada ataque ucraniano a la industria petrolera y militar rusa en territorio de Putin está ligado a la destrucción de defensas aéreas rusas en Ucrania. A medida que se destruyen más infraestructuras y equipos en la retaguardia, Rusia se debilita en el frente. Mayo nos ha mostrado que Ucrania no tiene ninguna intención de desacelerar cuando se trata de las defensas aéreas de Rusia. De hecho, Ucrania está intensificando sus acciones. Este verano, el resultado será evidente en el campo de batalla. Más asaltos fallidos, equipo destruido y mayor impulso para Ucrania, mientras Rusia no alcanza los objetivos de Putin. En resumen, los objetivos de Rusia para el verano son inalcanzables. Putin busca una salida, pues esta es la peor etapa de la guerra en Ucrania para Rusia desde el verano de 2023. La respuesta de Rusia a todo esto ha sido intensificar sus ataques contra civiles mientras la invasión terrestre se desmorona. El 2 de junio, Rusia lanzó un asalto aéreo que incluyó 73 misiles y 656 drones en toda Ucrania. El Atlantic Council informa que este ataque fue relevante, ya que usaron unos 30 misiles balísticos y más de 100 civiles ucranianos murieron o resultaron heridos. Eso es todo lo que le queda a Putin este verano. Crímenes de guerra que encubren el fracaso de una ofensiva que ni siquiera ha iniciado. Además, la estrategia de Rusia de atacar civiles ucranianos ni siquiera funcionará. Mientras Putin ve colapsar su ejército con pérdidas similares a la Segunda Guerra Mundial, Ucrania demuestra su capacidad de respuesta a larga distancia. Solo unos días antes del ataque del 2 de junio, Rusia lanzó otro asalto aéreo que incluyó el misil hipersónico Oresnik. La respuesta de Ucrania fue rápida, precisa y devastadora. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para seguir la ofensiva rusa de verano y los muchos fracasos que le esperan a Putin en los próximos meses. Gracias por vernos.